Bueno, joya, me está grabando. Va a hacer ese ruido cada vez que saque el mouse. Nos habíamos quedado entonces en... Hemos ya logrado responder a la pregunta de cuáles son las palabras más frecuentes, cosa que habíamos hecho a través de esta lógica de venir acá, a nuestra tabla de datos. Habíamos ordenado, habíamos agrupado las palabras, que a mano sería el garrón este de agarrar, por ejemplo, pandemia, y llevarlo acá, bla, 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 y después le habíamos pedido que haga sobre esos grupos, que nos cuente la cantidad de registros, que es lo mismo que venía a decir y preguntarle, contame la cantidad de veces que aparece cada palabra. Vamos a lograr ahora con las otras, con las otras columnas que teníamos acá en asociaciones. Así que vamos a otra vez volver a nuestro comando, al comando de chusmeame de las asociaciones. Esto es algo que suele pasar. Una cosa es el código que uno tiene acá, que es el que ejecuta, y después uno puede tirar código acá en la consola directamente. Esto es si es que vos no querés como ensuciar el código con el que venís laburando. Por ejemplo, esto acá nos permite... Esto ya dejaría el código un poco más limpio por si después lo quiero volver a retomar en otro momento, si lo quiero pasar a otra persona para no volvernos locos. Acá uno diría, por ejemplo, estamos explorando la estructura, estamos tomando los datos, y en este tipo de cosas, como venía a recordarme constantemente cuál es la estructura del objeto, bueno, por ahí la tiro directamente en la consola si no tengo que guardar un pedazo de código que haga algo acá. Bueno, vamos entonces a las valoraciones más extremas. Nosotros teníamos acá el objeto. ¿Se animan a pensar cómo sería el caminito? ¿Cómo sería la secuencia de operaciones lógicas si nosotros quisiéramos entender cuáles son las palabras o las ideas más valoradas y las menos valoradas? La idea, la secuencia, después lo traducimos a código. O sea, no lo piensen en términos de código. Piensen en términos de qué harían ustedes con un Excel que tiene esta estructura para poder encontrar las palabras más valoradas y las menos valoradas, o las asociaciones, las ideas. Hacer tipo una tabla dinámica y poner ordenar por valores, ponele, y suponiendo que 5 sea el valor más alto, hacer, no sé, mayor a menor. Claro, pero cuando metiste la tabla dinámica y ya metiste una operación lógica, porque la tabla dinámica, ¿qué es lo que hace? Y te permite como jugar con las variables, ¿no? La tabla dinámica lo que te permite es agrupar, básicamente, me parece. Vos le decís para cada incidencia de una palabra y después uno le suele poner en las columnas las operaciones en una tabla dinámica. Entonces, la secuencia lógica sería, vamos a agrupar las palabras, vamos a hacer algo con esas palabras y después las vamos a ordenar de acuerdo a las más y los menos. ¿Qué paso nos está faltando en el medio? Ustedes recuerden que nosotros lo que tenemos es, para cada, vamos a verlo acá, para cada palabra tenemos un orden y una valoración. Ahora vamos a poner el foco en la columna valoración de las distintas palabras, pero por ejemplo, una palabra como, recuerden, control, que aparece un montón, tiene valoraciones bastante diversas. ¿Ves? Acá control, menos 4, menos 5, menos 3, menos 4, bueno, esto no tiene tanta diversidad. Pero acá alguien metió control 4, o sea, bastante positiva. Acá metieron control 2, o sea, dentro de todo bastante positiva. Control 0, bueno, en este caso le da lo mismo. Digo, nosotros la pregunta que estamos haciendo ahora es por la valoración de una idea, pero en ese caso tendría que ser una valoración global de cada idea. O sea, nosotros deberíamos, primer paso es agrupar las palabras, segundo paso, calcular el promedio de las valoraciones de esas palabras, o sea, armar una tabla sintética que nos dé la valoración global que una palabra, o la valoración promedio que una palabra obtuvo en la respuesta, y después ahí sí lo ordenamos para ver las más valoradas y las menos valoradas. ¿Parece? Sí, no. Arriba en el camino.
¿Sí? ¿Estamos? Ah, joya. Bueno, entonces vamos a agarrar, vamos a ir a asociaciones. De vuelta, vamos a agrupar por las palabras, porque es la información que nos interesa. Group by palabra. ¿Palabra? Sí, palabra. Y después le vamos a decir que con esos grupitos de palabras nos dé un dato sintético que básicamente va a salir del, por eso sumaráis, por dato sintético con respecto a ese grupo, y le vamos a pedir que nos dé una valoración, vamos a poner un valor global, que es igual al promedio de la columna valoración. La función min valoración. Vamos a hacer esto y esto, pero vamos a, ahí está la secuencia de palabras, vamos a hacerlo pasito a pasito, a ver qué onda. Yo selecciono, pero van a ver que no estoy seleccionando el último pipe, porque el último pipe es como que deja el comando abierto y esto me daría por un error. Pero si yo arranco por asociaciones y palabras, haber ejecutado esto me agregó acá el grupo palabra. Y esto ya me está diciendo que hay 867 palabras. O sea que hasta acá lo único que hizo fue agarrar la tabla y generar grupos. Eso no modifica la forma en que la tabla se muestra, digo, porque vos acá seguimos viendo la misma tabla que habíamos muestro al principio, con el mismo orden, los primeros registros, bla, 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 bla. Pero bueno, ahora que los tenemos en grupo, le vamos a pedir que sumarice, o sea, que sintetice esos grupos y me devuelva un valor que va a ser el valor, la valoración global, que sale de calcular los promedios de las palabras. Tirado así, bueno, acá nos dice que accesibilidad, recuerda que acá hay muchas palabras que tienen un solo valor. O sea, que tenían una sola frecuencia, digamos, un solo caso. Gente que respondió una palabra y que no la dijo nunca nadie más. Pero bueno, accesibilidad no era el caso. Accesibilidad había aparecido 4 veces. Y lo que nos está mostrando acá, 1.75, es el promedio de menos 5,5 con 2,5. ¿Está bien? Sería menos 5 más 5 más 2 más 5. Todo esto dividido 4. Está bien, ¿no? 75. No sé por qué me puse a hablar de la función de promedio, por lo general no tiene por qué hablar. Ah, interesante, nosotros podríamos ya en esta cuestión de summarize, nosotros podríamos agregar una segunda columna. ¿Cómo? Metiéndole simplemente una nueva operación al summarize, o sea, acá metemos una coma, y le metemos una nueva columna a la que podemos llamar, por ejemplo, frecuencia. Esto nos permite empezar por ejemplo, a encadenar las operaciones. Vamos a hacer con n, o sea que cuente. Todas estas operaciones que uno va a sacar refieren al grupo con el que estamos elaborando, palabra. Entonces, nosotros estamos agarrando el grupo palabra y el grupo palabra lo que estamos haciendo es contar la cantidad de registros y sobre esos registros operar el promedio. Ahí ahora ya podemos empezar a ver que hay unas palabras que tienen frecuencia 1 y por ahí sabemos que estas son palabras que son idiosincráticas, es decir, las dijo alguien y no apareció nunca más, probablemente no le vayamos a dar más bola después hacia adelante. Con eso ya tenemos las palabras con valoraciones más extremas. Vamos a guardar esto y vamos a ponerle, tenemos una tabla de frecuencia, tenemos una tabla, vamos a poner una tabla sintética. No vamos a llamar sintética a la tabla porque ya estamos acá empezando a meter las cosas. Pero tenemos una tabla llamada sintética y lo que nosotros quisiéramos con la tabla sintética es que nos muestre los más y los menos. Entonces necesitaríamos hacer una range. Arrange, recuerden, lo único que hace es ordenar la tabla, nos va a devolver la misma cantidad de registros que nosotros ya tenemos, pero ordenados. Y cuando lo muestren en la compu, nos va a mostrar solamente los primeros. Entonces, vamos a hacer un arrange por la valoración global. El valor global. Esto es porque yo tengo acá en mente esto, ¿no? Tengo esta estructura en la cabeza. Lo que estoy agarrando es la tabla sintética y lo que quiero es una range por el valor global. En este caso, lo está haciendo en forma descendiente, arrancó por los menos 5. O sea, estas son las palabras que tienen la idea más... Si yo lo quisiera al revés, debería ser descendiente. Ahí está. Ahí nos da las palabras que tienen la valoración más alta. Las palabras con valoración más alta son abundante, y las que tienen una valoración más negativa, 1984, acoso mediático,
atraso, ausencia de intimidad, Cambridge Analytica, campañas políticas, tiene que ver todo con el riesgo del Big Data, ¿no? Entonces, acá logramos sacar ya las valoraciones más extremas. Nosotros podríamos, si quisiéramos, por ejemplo, y las frecuencias. Vamos a meter en esta tabla sintética que vamos a armar esta otra operación, esta otra pregunta. ¿Cuáles son las palabras que se evocaron más rápido? Esto lo tenemos acá, en asociaciones. El orden de evocación nos da si la persona dijo esa idea en primer lugar, en segundo lugar, en tercera, así hasta, creo que era 14, sacado, me dio 14 respuestas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo que hicimos en las anteriores. Vamos a agrupar por palabra y vamos a sacar un promedio del orden de evocación. Aquellas palabras cuyo promedio de orden de evocación sea más bajo, significa que las palabras estuvieron más cerca de ser la primera palabra que se respondió. Entonces, el orden de evocación lo que podemos hacer es meterlo como una columna más en nuestra tabla sintética. Orden de evocación es igual al promedio de... ¿Cómo se llamaba esto? Orden. Nosotros quisiéramos ver cuáles son las palabras que se dijeron más rápido, o sea, las palabras que la gente más cerca asocia con la idea de Big Data. Podríamos ordenar la tabla entonces por orden de evocación, por OB. Entonces agarramos la sintética. Hacemos una range por OD. Tenemos que hay algunas palabras que obviamente se dijeron, alguien dijo abundancia de información como primera palabra a la hora de responder. Acá tenemos que empezar a considerar si es que tiene o no sentido que trabajemos con palabras que se dijeron una sola vez. Recordemos que acá la idea es trabajar el sentido común, y alguien que dijo solamente una vez una palabra, no sé si califica de idea de común. Bueno, ya así logramos responder las 3 preguntas que teníamos en mente. Ya sabemos las palabras más frecuentes, o podríamos conocer las palabras más frecuentes, ya con esto podríamos conocer las palabras que tienen las valoraciones más extremas, y podríamos conocer con las palabras de acuerdo a su orden de evocación. Bien, antes de avanzar, los que están siguiendo el código, ¿pudieron hacer esto más o menos? O sea, ¿pudieron armar una tabla que combine varias operaciones? Sí, yo pude. ¿Sí? Joya. Bueno, este es el ejemplo típico de lo que es una transformación. O sea, empezamos por esta tabla que tenía 1700 observaciones y no sé cuántas cosas, y terminamos transformando todos estos datos en una nueva tabla que llamamos sintética, y por una cuestión de limpieza nomás mental, vamos a borrar el objeto frecuencia, que ya no lo vamos a usar. Ahí usamos el comando rm, que remueve un objeto. Bueno, ya pasamos de las asociaciones a sintética. Sintética tiene todo lo que nosotros necesitaríamos para poder responder a la pregunta de cuáles son los sentidos que aparecen en relación al Big Data. Joya. Ahora, ¿quieren que empecemos a tirar unos gráficos para poder ver estos datos no solamente con las primeras incidencias en una tabla, sino en un formato visual que nos permitan entender un poquito más? Antes que eso vamos a hacer una cosita, vamos a aprender otro verbo más, que es el verbo de filtro. Es decir, por ejemplo, vamos a intentar laburar de ahora en más con esta tabla sintética, pero quedándonos solamente con aquellos registros de palabras que se dijeron más de una vez. Por esto que les decía, si estamos analizando el sentido común, que una persona nos haya dicho una palabra y no la pensó nadie más en toda la población, bueno, eso no es sentido común, eso es la cuestión idiosincrática de una persona en particular, así que a esa persona o a esa palabra en particular la sacamos de la muestra, o la sacamos de nuestra tabla. La cuestión es que nosotros, en un estudio acá debemos pensar cuál es el momento en que hacemos esa limpieza, porque obviamente sacar ese registro nos modificaría otro tipo de cosas. Si nosotros filtramos las palabras por su frecuencia, después de haber hecho la frecuencia, por ejemplo, y después calculamos los promedios, no es lo mismo, los promedios ya sea de evocación o de valoración, no es lo mismo hacerlo con o sin estas palabras que tienen una sola repetición. Pero bueno, vamos a hacerlo adentro de este objeto sintética, así ya nos queda, y vamos a reescribir el objeto sintética, incluyendo esta limpieza. Y lo que vamos a hacer es meter un nuevo comando, se va a encadenar un nuevo comando, así que volvemos a tirar el pipe. Y vamos a poner filter
un comando de filtro, o sea, quédate solamente con los en los que frecuencia sea mayor que 1. Nosotros volvemos a correr, o sea, vean que ahora nuestro objeto tiene 867 observaciones, si nosotros lo volvemos a correr, nos quedamos con 188. Esas son las 188 palabras que se dijeron más de una vez y que por eso pueden ser consideradas parte de un sentido común. Obviamente la estructura del objeto es igual. Sí. Bueno, vamos a empezar a tirar un par de gráficos. Nosotros vamos a agarrar este objeto que acabamos de armar, sintética, y este tutorial, para que no me esté comiendo de nada. No, está bien. Vamos a intentar recrear este que tenemos acá. Este gráfico que tenemos acá, o sea, pensemos qué tipo de gráfico queremos. Lo que nosotros queremos es un gráfico que nos muestre las palabras que se dijeron, o sea, la frecuencia de palabras, un gráfico que nos muestre con una barra o lo que sea, que crezca a medida que crece el número de palabras que están consideradas ahí, y le vamos a agregar una nueva dimensión que es la de la valoración. Y esa dimensión de la valoración la vamos a agregar a través de los colores. O sea, le vamos a pedir que nos muestre un gráfico y que ese gráfico esté incluido por columnas o por barras o lo que sea, que estén pintadas de acuerdo a la valoración. Igual, vamos paso por paso. Para laburar con todo lo que sea gráfico, vamos a usar un paquete que está incluido en el tidyverse, que es el ggplot. Es decir, que ya lo tenemos cargado y que tiene una sintaxis que es un cachito distinta a todo esto. El ggplot arranca con esta función, que es ggplot. Nosotros cuando hacemos esto, o sea, cuando nosotros agarramos un objeto y le ponemos un pipe y lo tiramos a una función, por lo general lo que estamos diciendo es que este objeto pasa a ocupar el espacio del primer input o el primer parámetro de la función. Nosotros adentro del ggplot, el primer parámetro que nos pide es el dato, o sea, la tabla. Nosotros podríamos arrancar directamente un comando tirando ggplot, entre paréntesis, y ahí le ponemos el objeto. Entonces, el dato que nosotros podemos omitir justamente es ese primer parámetro por estar laburando con toda esta sintaxis de type. Entonces, acá no vamos a poner el objeto. Esto nos permitiría a nosotros, además, acá en el medio, encadenar alguna función. Por ejemplo, nosotros podríamos haber hecho esta tabla sintética, pero recién acá querer filtrar los que tienen una frecuencia mayor a 1, y no acá, porque acá ya perdimos un montón de datos en esta tabla. Si después nosotros queremos hacer otros laburos, haber metido el filtro acá, ya esta tabla ya no nos sirve para reincluirla en otras cuestiones. Así que vamos a hacer algo. Vamos a llevar este filtro, vamos a llevar al gráfico. Vamos a volver a correr sintética para que vuelva a tener la cantidad que tenía antes. Esto vuelve a funcionar porque obviamente sintética está tomando como parámetro la otra tabla de asociaciones. Y vamos a meter ese filtro, lo vamos a meter acá, en esta operación particular para no perder. Entonces, sintética, vamos a hacer esta cuestión de filtro, o sea, nos vamos a volver a quedar con esos 188 y vamos a tirarlo al mundo de los gráficos. El mundo de los gráficos, por lo general, supone dos operaciones. La primera, que es la parte de la estética, que no tiene que ver con la cuestión de los colores y eso. La parte de la estética controla el armado lógico del gráfico, que es básicamente la cuestión de mapear algunos datos con algunos componentes del gráfico. Particularmente con los ejes de un gráfico y también de paso haciendo disponible algunos datos particulares para que después sean tomados en el gráfico. O por ejemplo en este caso el color. La estética se accede a través de otra función que es la función AES que va dentro del ggplot y acá uno suele decir lo que quiere meter en esa estética. De vuelta vamos a mirar el objeto que estamos elaborando, que es sintética, para tener una idea de qué es lo que vamos a meter. Y lo que vamos a meter es en el eje, vamos a hacer un gráfico de barras, vamos a meter en el eje X, vamos a meter en el eje Y a la palabra, y vamos a meter en el eje X a la frecuencia. Es decir, estamos ploteando en un gráfico
Así vamos a poner en el I las palabras y en la frecuencia le vamos a pedir que nos tire la barra de acuerdo a cosa. Igualmente por una cuestión lógica yo prefiero hacerlo al revés, que me tire la palabra y la frecuencia y de última después doy vuelta al gráfico, pero es una cuestión de orden mental mío de que la variable con la que estamos laburando vaya a la X. Y decía que esto tiene una secuencia distinta, porque todo lo que es ggplot es un único gran comando. Entonces acá nosotros, a diferencia de operaciones anteriores, donde nos agarrábamos un objeto y lo tirábamos con el pipe, nosotros vamos a encadenar los distintos pedazos del ggplot con el más. Entonces, armamos la estética y ahora lo que tenemos que hacer es tirarle alguna representación visual de los datos, que eso se llama geometría. Geom. Y acá uno incluye una variable de acuerdo al tipo de geometría con la que quiera trabajar. En nuestro caso vamos a trabajar con barras, geombar. Me gustaría saber por qué me está tirando un error. Acá pensé que hay un error. Ah, qué salame, me faltó el pipe acá. O sea, hasta acá hizo algo, acá me falta el pipe, entonces no lo encadené con lo que sigue, lo que me está diciendo es que acá hay un final. Entonces, agarramos el objeto sintético, le vamos a pasar algún filtro para quedarnos solamente con los valores que sean comunes y lo vamos a llevar a este gráfico. Veamos qué queda. ¿Aún? Horrible. Vamos a tirarle el comando core flip para que me lo dé al revés. Y ahora, esperen que le damos un poco de zoom. Y ahí tenemos un gráfico en el cual tiramos las palabras y las frecuencias. Inentendible, obvio, porque uno debería recortar y quedarse solamente con las principales. Cosa que, por cierto, podríamos hacer. Así como filtramos los que tienen la frecuencia mayor a 1, vamos a pedirle acá que nos ordene los datos y quedarnos solamente con algunos datos en particular. Así que vamos a cortar un pedazo de nuestra tabla. Eso lo hacemos con una función que es la función de slice, que lo que hace es cortar. O sea, es un slice como slice de torta, como porción. Bueno, nos da una porción de la tabla a partir de los que tengan valores más altos, por eso es que vamos a usar la función slice max, en la cual uno le dice cuál es por qué variable es la que la quiere ordenar. En este caso lo vamos a ordenar por frecuencias. Y le vamos a decir la cantidad de datos que queremos, que vamos a ponerle 10. Para mí lo copado que tiene esta forma de elaborar, esta forma de escribir código con los pipes es esto, que al ser una secuencia lógica de pasos, uno puede venir y meter acá en el medio un paso, o comentarlo, o excluirlo, y esto se vuelve, o incluso ver lo que uno está haciendo antes de pasárselo al paso siguiente. Ahí seleccionamos la mitad del código, lo corrimos, lo vemos en pantalla, sabemos que estamos laburando solamente con 10 registros, y esto ya se lo puedo pasar más fácil al gráfico. Habiendo corrido todo, nos queda esto. Que es lo que habíamos visto, pero bueno, en un formato visual un poco más cómodo de ser visto. Vamos ahora a sumarle una nueva dimensión de datos. O sea, vamos a agregar vamos a sumarle un nuevo dato que vamos a intentar mapear en el gráfico de otra manera. Para eso volvemos a la estética, que es al punto en el cual uno vincula dato con gráfico, y le vamos a decir que meta así como tiene un eje X y un eje Y, que incluya un eje de color. Este eje de color va a estar condicionado por el valor global. Ahí básicamente lo que está haciendo es, agarró las 10 más grandes, las ploteó en un mapa, y lo que hizo fue ordenarlas en los que tienen un valor global, o sea, una valoración global más negativa, las ideas más negativas de la representación del Big Data aparecen en negrita, mientras que las más positivas aparecen en un color más claro. Este gráfico nos dice, en una sola mirada, 2 datos. Y eso lo hace bastante más claro de leer que una tabla. ¿Estamos?
¿Hasta acá todo bien? ¿Los que andan tirando código lo pudieron reproducir? Yo esto último no pude. Estoy viendo ahora, revisando el tuyo, a ver en qué me equivoqué. Pero, o sea, no pude llegar al gráfico, digamos. Te habrás quedado acá en el camino. Asegúrate, en ese caso, primero de tener todos los pipes, o sea, de vincular los pasitos. Ahora hay que ir vinculando los pasitos. Y si querés, acordate que lo puedes ir viendo paso a paso. Por ejemplo, acá es agarrar el sintética, acá es mirar la frecuencia, acá es cortarlo por la frecuencia, o sea, hacer el filtro por la frecuencia. Acá es tomar una porción y acá es mandarlo al gráfico. O sea, decís que vaya corriendo así por tramos y viendo Claro, si va funcionando. Lo que vos, fíjate que acá en este comando vos encadenaste un montón. Acá tenés operaciones lógicas, o sea, operaciones que tienen que ver con excluir y eso. Y acá después llegas al gráfico. Vos tenés que ver dónde está el pifie en esto. Entonces lo que yo te diría es, andá corriéndolo así, como línea por línea. Siempre acordate de dejar el pipe afuera del código que estás seleccionando para no dejar un comando abierto que te va a tener un error. Pero esto vas viendo de que la transformación siga la lógica que vos querés. Hola, Celeste. Coméntame, che, si te anduvo. Ahí estoy probando. Banca un toque que voy viendo y veo si funciona. Che, si quieren en algún momento y se animan a compartir pantalla, tiramos código en las compus de ustedes. ¿Esto? Solo, para, no llegué a ver quién era. Era un varón, no sé si era Juan o Seba, que estaba hablando. Juan. Ahí está. ¿El resto de alguien más está siguiendo paso a paso, digamos? Yo me quedé más o menos por el número 22 y ahí me quedé. ¿Por la línea 22? Sí. O sea, te quedaste en armar la tabla esta de síntesis. Sí. ¿Querés pegar en el chat el código y vemos a ver si hay algún error particular como el que le había pasado a la otra compañera? Pues más bien no es un error, sino que me perdí y no supe como después qué le tenía que hacer. Bueno, vamos a retomar un pasito para atrás. La lógica, pensemos en la lógica de lo que estamos haciendo. Acá habíamos intentado entender un poco, responder cada una de estas preguntas, y acá lo que habíamos hecho es generar una tabla, a partir de nuestro primer dataset, habíamos agarrado una tabla sintética, le llamamos sintética, pésima palabra, pero bueno, le llamamos sintética porque básicamente sintetizaba con una medida central, un promedio o un conteo, información para cada una de las palabras que nos respondieron en la encuesta. Teníamos. Por eso es que nosotros agarrábamos la tabla, acá asociaciones, esta se la pasábamos a la función que agrupa, o sea, agrupada por las incidencias de las palabras, y después estos valores sintéticos los tomábamos en la función de síntesis, que es la función summarize. Al interior de la función summarize, nosotros le decíamos, bueno, queremos 3 columnas, o sea, para cada grupo de palabras, generame una columna que sea el promedio de la valoración, una columna llamada frecuencia, que es básicamente el conteo de la cantidad de registros, y una columna que sea ODE, o orden de evocación, que sea el promedio del orden. Esto nos generaba este objeto. Este objeto es este, podemos volver al environment y verlo, que es este objeto que tenemos acá, que es básicamente para cada palabra estas 3 medidas. Esto es una tabla que sintetiza esta otra tabla de asociaciones, de cierta manera. Esa es la primera transformación que hicimos. Y después, acá con el glimpse, recuerden lo que hacemos es chusmear la estructura para poder recordar cuál eran los nombres de la variable, y después agarramos esa tabla y acá perdimos un par de registros. Dejamos de lado todos aquellos registros en los cuales la palabra haya sido dicha una sola vez, porque si nuestra pregunta está guiada por entender el sentido común, las respuestas que aparecen una sola vez son respuestas idiosincráticas que no son parte del sentido común, son la idea de una sola persona, así que
lo volamos con el filtro, y ese dato, esa tabla sintética y además común, o sea, de ideas comunes, ahora la vamos a cortar, nos vamos a quedar con las más frecuentes para no hacer un gráfico de 188 puntos, nos vamos a quedar con las primeras 10 o las primeras 20 o lo que sea, y esa nueva tabla que es esta, ahí no nos falta información acá, porque no nos llega a mostrarla, pero esta pequeña tablita de las palabras más frecuentes la vamos a tirar a un gráfico en el cual primero mapeábamos la estética, es decir, vinculábamos dato con gráfico, con pedazo de gráfico, digamos, o sea, en este caso cuáles son los ejes y cuál vaya a ser mapeada la dimensión de color, que se podría considerar otro eje. Y después le decíamos que eso lo represente con columnas. Nosotros lo vemos como barra por el hecho de que después lo torcimos. Con flip. Con eso hacíamos el gráfico. Esa es la lógica. Si en el medio habría que sentar a ver qué es lo que está haciendo. Por ahí te faltó esto clavada. Esto que te haya faltado algo en este pipe nos pasa a todos. Por ahí pasó algo de acá, o por ahí se te piantó algún paréntesis o algo por el estilo. No sé si estás con un error o algo por la cuestión ahí ya más particular, pero yo diría, si quieren, eso ahora abrimos la idea del encuentro que viene, y si quieren después nos quedamos viendo los errores puntuales, me comparten su pantalla y vemos a ver dónde es que los perdimos. Bueno, ahí ya habíamos logrado tirar el primer gráfico. Acá hay un par de cosas que uno puede sentar a ver. Por ejemplo, es acá, tecnología con acento y tecnología sin acento deberían ser el mismo valor. Acá hay un problema de limpieza de datos. Probablemente pasa lo mismo, es información. Uno debería, por ejemplo, en estos casos, aplicar otro tipo de transformaciones para, por ejemplo, limpiar los datos. Pero bueno, como les dije, acá la idea de limpieza, que no es más que otra transformación, digo, es meter otro tipo de comandos que te llevan a sintetizar este tipo de cosas. Ese tipo de operación de limpieza hoy la salteamos porque si no, no llegaríamos a dar nada. Pero bueno, uno debería hacer este tipo de cosas y con esto podría mostrar más o menos que, ¿cómo se lee esto? Que la gente que piensa en Big Data, lo primero que piensa es en información y en datos y en tecnología y en Internet, que son todas ideas relativamente bastante positivas, son bastante copadas, cosa que podemos darnos cuenta rápidamente porque tiene una valoración global más clarita, que habíamos mapeado por el color, pero que también hay algunas ideas que fácilmente podemos identificar que son negativas, como la del control, la del espionaje, la manipulación y la privacidad. Esa cuestión de la ambivalencia del Big Data. Bueno, yo creo que hasta ahí logramos como las operaciones más básicas que tienen que ver con intentar responder y esto. Ahora, si quisiéramos responder esto en términos de la teoría que les había comentado, la teoría de la representación social, con esta idea del procesamiento de vocaciones, nosotros deberíamos de alguna manera poder vincular las tres cosas. Porque acá nosotros estamos mirando básicamente la frecuencia y la valoración, pero no le estamos dando bola al orden. Ahí ya necesitaríamos un gráfico mucho más complicado, mucho más cheto. Que si quieren lo tiramos igual. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a tirarlo. Vamos a volver a hacer esto mismo. Vamos a agarrar otra vez la tabla sintética. Vamos a filtrar aquellas cosas que tienen más de una frecuencia para no quedarnos con datos idiosincráticos. En este caso vamos a elaborar con toda la tabla, porque no nos interesaría elaborar solamente con los más frecuentes, nada, sino que vamos a elaborar con toda la tabla. Se lo vamos a pasar a un ggplot, o sea, se lo vamos a pasar a la función que elabora los gráficos, y le vamos a pedir que nos ordene ese gráfico en un eje X que sea, por ejemplo, el orden de vocación, que en sintética se llamaba ODE, y en la Y que nos ponga la frecuencia. Vamos a seguir usando el valor como color para tener una idea de dónde estamos parados, y vamos a mapear el otro valor que nos quedó afuera, que es la palabra, como una etiqueta. ¿Etiqueta por qué? Porque estoy pensando en un tipo de gráfico que sea un gráfico de puntos. Un gráfico que para cada posición en el eje Y
que es el de las frecuencias, y para cada posición en el eje X nos ponga un puntito en esa cuestión, y que ese puntito, en lugar de ponernos un puntito que no nos diría nada, nos ponga la palabra. Entonces, hasta ahí tiramos, mapeamos las cuestiones en el gráfico. Ahora le damos un más, y lo que necesitamos es una geometría, que en este caso sería de puntos. Geom point. A ver, quiero que quede con esto. Ahí está. Aquí tenemos el gráfico de... vamos a abrirlo acá. Acá tenemos el orden de evocación y la frecuencia. Por una cuestión de mental necesito que sea al revés. Orden de evocación y frecuencia. Damos vuelta. Ahí está. Tenemos el orden de evocación y la frecuencia. Y aparte de tirar el puntito o geom point, más que geom point, creo que podemos poner. Creo que geom label existe, a ver. Geom label. Que es que en lugar de que nos tire un puntito, nos tire la palabra. Inentendible, obvio, porque se nos juntaron todas las palabras adentro de este pequeño cosito, porque es obvio que están todos dentro del mismo rango de frecuencia y de orden. Ah, y en este caso ya mapeó el valor, o sea, la valoración. Esta cuestión de las ideas ya la puso en este coso con los colorcitos. Si nosotros estuviéramos laburando de vuelta con la teoría, lo que nosotros acá tendríamos que elegir es una forma de cortar este gráfico en segmentos, en aquellas ideas que son más centrales, es decir, aquellas ideas que están, ¿no? Pensémoslo en términos de un cuadrante. Yo tengo toda esta tabla y la quiero ordenar en aquellas que son las más frecuentes y las más rápidas en ser evocadas, es decir, las que están más cerca de la cabeza de la gente y las que aparte son más comunes entre todas las personas que me respondieron. Entonces yo tendría que cruzar la variable orden de evocación, acá, y la variable frecuencia, y en alguno de estos 4 espacios que se armó entre el orden de evocación de frecuencia, uno va a ser el de más frecuencia y orden de evocación más alto, otro va a ser el de más frecuencia y orden de evocación más alto, más frecuencia y un orden de evocación más bajo, es decir, que las palabras se dijeron más rápido, menos frecuencia, palabras menos importantes, o sea, menos repetidas, menos compartidas, con un orden de evocación más bajo, o sea, las que se dijeron más rápido, y las palabras menos compartidas y con un orden de evocación más alta, es decir, palabras que no solamente no se dijeron más rápido, sino que aparte se dijeron muy poquito, que es como el sentido, es como lo que está fuera del sentido común. En este cruce, uno podría ver que este cruce se puede hacer de diversas maneras, porque ahí hay 70.000 millones de discusiones acerca de cómo es la mejor forma de cortar un campo representacional. Uno podría decir, bueno, vamos a tirar un promedio del orden de frecuencias y vamos a tirar un promedio del orden de evocación y un promedio del orden de frecuencias para poder mapear y nos quedamos con ese cuadrante. Y eso nos permite visualizar el campo de representación. Que sería básicamente agregarle a esto 2 líneas para poder cortarlo. Eso lo podemos hacer con este otro comando que es el hline y el bline. O sea, que te agrega como una especie de geometría más, porque te agrega un elemento visual más acá. Pero necesitamos antes que eso poder calcular cuál sería el promedio del orden de evocación y el promedio de las frecuencias. Vamos a hacerlo afuera. Estamos en antemano. Y vamos a hacerlo con este filtro de frecuencia mayor a 1 para poder dejar los datos directos afuera. Ahí, sintética, filtramos, y después lo que nosotros tenemos que hacer con esto, que dijimos que era, sacar el promedio. Vamos a hacer esto. Vamos a sintética, filter y pool de frecuencias. Pool es un comando que lo que hace es agarra la tabla y simplemente te saca una columna, o sea, te extrae la columna de lo que sea que vos estás laburando. La estamos extrayendo porque lo que nosotros queremos es laburar solamente con esa columna. O sea, no estamos haciendo algo que queramos laburar fila por fila, ni agregar una nueva columna, sino que no, acá salimos del mundo tablas
y entramos en un formato de datos distinto que son los vectores, que es básicamente una tabla de una única dimensión. Y a este vector le vamos a aplicar la función min, que es la función de promedio. Esto, 5.46, es el promedio de las frecuencias. Entonces, promedio de frecuencias, vamos a guardar, que es 5.46. Y vamos a hacer lo mismo con el promedio de los órdenes de evocación, que siempre volvemos al famoso glimpse. Se llama ODE. Y esto lo vamos a llamar promedio de ODE del orden de evocación. Que si ustedes ven en el environment, te los guarda acá, pero ya te los guarda como una tabla que uno puede ver. Porque es simplemente un objeto que lo único que guarda es un único valor. En este caso un valor numérico, que es 5.4 y 3 algo. Y nosotros podríamos ahora usar esos valores en este gráfico para dibujar estas dos líneas que nos permitan ver el cuadrante. Entonces, más, no me acuerdo cuál es esta que la line. Voy a buscar el tutorial. Geom H-line, ahí está, claro, sí. Todo lo que uno mapea en el gráfico por lo general son geometrías. Geom B-line, nosotros teníamos en nuestro gráfico, a ver, esta sería la vertical, teníamos ODE, así que acá vamos a tirar el from ODE. El objeto es intercept. No, ¿por qué vertical? No, espera, tiré mal. Porque estoy tirando el del orden de evocación, debería ser horizontal. Entonces, intercepta en la I. Ahí está. Y vamos a tirar una nueva geometría para la otra, para la vertical, que intercepta en X. Entonces lo vamos a hacer con el promedio de la frecuencia. Ahí está. Uno podría decir entonces que esta es la estructura del campo representacional. Y si nos quedamos con las palabras que tienen una mayor frecuencia, es decir, las palabras más compartidas, y a la vez que sean las que fueron dichas más rápido, es decir, las más accesibles en la memoria, estas palabras que boludo, yo sigo señalando con el dedo, estas palabras que tenemos acá, son las palabras que nos permiten suponer de que este es el sentido común del Big Data. Información, datos, internet, control, tecnología, manipulación, privacidad, marketing, y un montón de palabras que esto se puede transformar, uno podría tirar una escala con alguna transformación para poder espaciarlo o algo por el estilo, y un montón de palabritas que, como no hicimos eso, no se puede distinguir ni de casualidad. Bueno, gente, 12:30, no puedo creer, llegamos a cumplir los objetivos en el horario exacto que dijimos que iba a pasar. Hasta acá, gente, dudas, consultas, quejas. Si quieren, yo les diría, hagamos un cachito de hablar de la reunión que viene, que ahora ya paramos la grabación. Y después, si quieren, nos podemos quedar un cachito más hasta la 1, viendo si es que alguien tuvo un error o algo por el estilo en el medio. Igual también recuerdo que tienen todo acá en el tutorial. Acá metimos algo más, acá metimos la valoración media, que nosotros acá la tenemos con color, pero aparte le sumamos el puntito a las labels y metimos como una dimensión estética, una dimensión geométrica más, que es el tamaño. O sea, le dijimos las palabras más frecuentes que aparezcan con un tamaño más grande, lo cual es una estupidez, porque es, sin duda, un dato redundante. O sea, ya lo teníamos en este eje, entonces, ¿para qué lo estamos volviendo a mapear? Estamos complicando la vida, pero sí es verdad que se ve más cheto. Así que no sé si ese criterio vale. Piensen que este gráfico de alguna manera sintetiza este tipo de tablas, que es como se suele presentar este tipo de análisis, con la diferencia de que nos permite a nosotros mapear el mundo entero, o sea, el campo entero, y no solamente
las principales de cada categoría. Decía, recuerden que tienen acá el tutorial, donde acá esto lo llegamos a ver ahí, bueno, los mismos pasos que vamos a hacer ahora. En el tutorial que sigue hablamos de cómo crear funciones, porque ahí ya empezamos a incluir un poco esta cuestión de la limpieza y el hecho de volver para atrás en el código y cosas así. Y después los otros dos tutoriales que completan este grupito de tutoriales tienen que ver con las dos técnicas de aprendizaje más corriente, que son el aprendizaje supervisado y no supervisado, que yo les recomiendo, o sea, a ver, si me preguntan a mí, ustedes se están metiendo en el mundo de la programación, yo lo que les diría es, gran parte de lo que estamos discutiendo hoy con todas estas transformaciones tecnológicas tienen que ver más con Machine Learning que con Big Data y eso. Todo es Big Data. Si me preguntan a mí, todo es Big Data. O sea, aquello que llamamos Machine Learning, los algoritmos, todo, para mí entra en el paraguas del Big Data porque el Big Data es el escenario social. O sea, hay un proceso de datificación en la sociedad que ha permitido que exista este tipo de datos, con todos 70.000 millones de condicionamientos que vienen por este proceso. Entonces, para mí, Big Data, con una mirada más sociológica, engloba todos estos conceptos. Ahora, gran parte de lo que se dice y lo que se discute en torno al mundo del Big Data y todo eso tiene que ver con los modelos que uno genera con Machine Learning. Entonces, lo que yo les sugiero es, yo creo que si ustedes corren estos primeros dos tutoriales van a manejar como el rango de verbos típicos de dplyr que les permite manipular los datos, pero después métanse rápido con Machine Learning, porque ahí es donde está la cuestión interesante. Ahí van a ver lo que es armar un modelo directamente a partir de los datos, con un aprendizaje no supervisado, y lo que es armar un modelo a partir de que ustedes entrenen, por así decirlo, a la computadora a generar la forma de inferir un dato, que eso es un aprendizaje supervisado. Eso, y después si tienen ganas de meterse con otros temas, les recomiendo el libro de Vázquez Bruce, que está buenísimo el libro, pero es un poquito más largo. Bueno, eso, gente. Cortamos acá la parte de programación, ¿les parece? ¿Alguien quiere tirar un comentario, duda, pregunta, antes de que nos pongamos con lo organizativo? Yo voy a dejar de grabar